Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 5 increíbles datos curiosos a detalle. 5. Lo primero que pensamos cuando escuchamos el nombre Leonardo da Vinci es que es el tipo que pintó la Mona Lisa. Ya saben, ese cuadro que solo sirve para ir a tomarte una selfie en el Museo del Louvre para subirlo a Instagram. Todos le hacen caso a la Mona Lisa, mientras que hay otros cuadros del propio da Vinci mucho mejores que están ahí colgados a unos cuantos pasos y nadie les hace caso. De igual forma, no muchos saben que Leonardo da Vinci, además de hacer pinturas, también se podría considerar como el inventor de muchas cosas que se usan hasta el día de hoy. Cosas que no te hubieras imaginado que salieron de su mente, como por ejemplo el helicóptero, el tanque de guerra y hasta la ametralladora. En serio, detrás de la sonrisa de la Mona Lisa se esconden inventos de guerra salvajes, como por ejemplo el carro falcado, que era un rediseño de carros de caballo que se habían utilizado en guerras romanas y persas. Como podemos ver en este dibujo, este carro era como una podadora gigante tirada por caballos, que le daban energía para girar. En un diseño las cuchillas rodantes estaban atrás y en el otro estaban adelante. Tampoco es como que esto se le ocurrió un día y lo dibujó. En realidad fue un encargo hecho por Cesare Borgia, un político que era tan maquiavélico que de hecho el término maquiavélico nació por su culpa. Y pues como sabía que Da Vinci hacía de todo, le encargó que diseñara las mejores formas de destruir a sus enemigos, como este tanque, que hasta apareció como vehículo en el juego Assassin's Creed. Y además parece un ovni. Era un carro circular cubierto de placas de metal que tenía 32 cañones apuntando hacia todos los ángulos posibles para poder atacar a cualquier lado. Por dentro era manejado por 8 hombres que tenían que girar manivelas para hacerlo caminar. La perfecta arma hecha hace medio milenio. El único problema que tenía era que no funcionaba. Se construyó un prototipo a partir de los diseños y cuando lo probaron vieron que los engranes estaban bloqueados, algo que dicen pudo haber sido a propósito, ya que Da Vinci era un pacifista, entonces se autosaboteó. Algo similar pasó con la ballesta gigante que también diseñó. Esta cosa era del tamaño de un autobús y lanzaba proyectiles explosivos, tan ambiciosa que ni siquiera se molestaron en intentar hacer un prototipo. ¿O qué tal la metralleta semiautomática, operada por una persona que giraba una manivela como un ventilador, lo que hacía que disparara continuamente? Hizo como 3 diseños similares. Y los inventos no se detienen ahí. Este es el coche autónomo de Da Vinci, que a simple vista no parece algo así. Justo eso pensaban los historiadores, hasta que se les ocurrió construirlo usando unos resortes con forma de hoja y se dieron cuenta que sí funcionaba. Solo se le tenía que dar cuerda y una serie de engranes con la energía de los resortes hacía que se movieran las llantas. Entonces solo era cuestión de cargarlo con explosivos y dirigirlo hacia tus enemigos, justo como le hacen ahora con los vehículos no tripulados. Y finalmente tenemos el helicóptero. Este sí es uno de los bocetos más famosos que hizo, que hasta la actualidad se ve con un buen diseño. Es como se vería un helicóptero si lo hiciera el equipo de diseño de Apple. Y lo digo también porque se veía bien, pero claramente no funcionaba. La hélice era una especie de tirabuzón que se tenía que girar muy rápido, creando resistencia al aire y con la suficiente energía se podía elevar. En teoría sí se puede hacer una hélice de esta forma que vuele. El problema es que se necesita una fuerza muy grande que no podría generarse solamente con unos tipos girando una rueda. Pero hey, la intención es lo que cuenta. También hizo otros diseños de máquinas voladoras, como la máquina con alas similares a las de un ave o un murciélago, que de haber servido en ese momento se podría haber usado también para cosas militares. Tan difícil estaba que tuvieron que pasar como 400 años para que le entendiéramos a esto de hacer máquinas voladoras que volaran de verdad. Da Vinci demostró con todo esto que los grandes inventos que dictan el camino de la civilización comienzan en la imaginación y la curiosidad por el mundo que nos rodea, aunque estos inventos a veces sean una ballesta autobús y una podadora humana. 4.
Seguro alguna vez viste en algún rincón de internet esta forma extraña, que parece como un portal a otra dimensión, que está hecho de Pringles, las frituras que vienen en esos famosos contenedores de tubo. Pues te voy a contar cómo estos aperitivos tienen que ver con un fenómeno que desafía las leyes de la física, tanto que hasta hay personas que han hecho estudios en Harvard para encontrar la respuesta a algo inexplicable. De verdad, la idea es que puedes hacer esto sin usar pegamento. Se pueden mantener así por la gravedad y al final, si te lavaste las manos, puedes comértelas, pero en ese caso mejor compra unas nuevas. Y es que estas papas tienen una forma bastante especial que se llama paraboloide hiperbólica, también llamada forma de silla de montar, que se caracteriza por tener dos curvas. Esta forma no es solo porque se les ocurrió, tiene ventajas ante las demás formas que podían haberle puesto, y es que los puntos máximos de las dos curvaturas se encuentran en un punto central. Esto hace que no tengan una clara línea de tensión. Se reparten la fuerza en toda la superficie, por lo que son más difíciles de romper. Si tienen una cuarteadura, esta no se propaga, y es por eso que truenan más de lo normal cuando se muerden. Pueden acumular más tensión antes de romperse. Por esto mismo vas a encontrar muchas estructuras, como techos de construcciones, que aprovechan esta característica. Y aunque parezca una forma compleja, hasta puede resultar más fácil de hacer que otras con ciertos procesos de fabricación. Se puede hacer con metal, con vidrio, con concreto, etc. Hasta ahora todo normal, pero les voy a decir lo verdaderamente interesante. Si intentas hacer esta forma con cierto material que es muy común, se vuelve imposible, literalmente. Y este material es el papel. En serio, si tú haces un cálculo matemático o una simulación por computadora sobre cómo tendrías que doblar una hoja de papel hasta llegar a hacer esta forma en estilo origami, no van a salir las cuentas. Tendrías que desafiar las leyes de la física. No puedes tomar una superficie plana sin elasticidad, justo como es el papel, y hacer dobleces hasta lograr hacer estas curvas. Pones esas instrucciones en un programa y no sale, se rompería. Pero claro, de la teoría a la práctica, las cosas son muy diferentes, y los artistas de origami ya llevan años haciendo esta forma solo doblando papel. Y la podemos ver, ahí está. Eso quiere decir que sí existe, sí se puede. Entonces, ¿cómo rayos pasa esto? Estamos viendo ante nosotros algo que en teoría no podría existir. El origami es algo tan complejo que hay origamistas teóricos computacionales que han estudiado esto por años y se quiebran la cabeza al ver cómo algo imposible cobra vida. Hacer estas formas hasta se ve interesante. Cuando terminan de doblar el papel se ve cómo va tomando esa forma naturalmente, como si encontrara el balance físico. Hay origami tan complejo que solo de verlo me causa un poco de inquietud. Sin embargo, a pesar de todos los estudios teóricos que han hecho sobre estas Pringles de origami, la explicación a todo esto podría ser más simple de lo que parece. ¿Recuerdan que les dije que tendrías que llegar a romper el papel para lograr esto? Pues lo más probable es que este origami tenga pequeñas roturas casi microscópicas en las fibras que componen la hoja, lo que hace que tenga esa elasticidad. Claro que no es elasticidad, es que se separaron las fibras y estamos viendo algo roto, aunque tengamos que sacar un microscopio para darnos cuenta. Por eso parece como que rompe las leyes de la física, pero en realidad no. Y si quieres hacer una simulación de esto en una computadora como es realmente, tendrías que hacer modelos complejos con grandes cálculos de física de materiales para poder imitarlo, pero sí se puede hacer. Entonces a veces no es que sea imposible hacer algo, es solo que lo estamos viendo desde una perspectiva cerrada y nos falta más poder computacional para poder encontrar la respuesta. Y a veces esta respuesta puede estar del otro lado del portal de Pringles. 3. En mi opinión, estamos viviendo una era dorada de los conciertos. Nunca antes había ido tanta gente a espectáculos de música, ya sean festivales o artistas solos. Actos como el de Coldplay, Harry Styles, Ed Sheeran, Guns N' Roses o Red Hot Chili Peppers están actualmente haciendo tours por todo el mundo que se están metiendo entre los 10 que han generado más dinero de todos. Por ejemplo, el tour de Coldplay lleva $617 millones
generados. Y Taylor Swift, que empezó un tour en el 2023, se calcula que cuando lo termine podría convertirse en el que ha generado más dinero de todos los tiempos. Solo basta con fijarse un poco cómo son sus fans para darte cuenta que es casi una manía, en el buen sentido de la palabra. Igual estos récords se están rompiendo más rápido porque cada vez hacen más conciertos, van a más lugares del mundo y por la inflación también. Pero la manía por los actos musicales no es algo nuevo. Antes de Taylor Swift teníamos a Madonna, U2, Michael Jackson y todavía antes de eso estuvieron los Beatles, que de hecho fueron la primera banda que se presentó en un estadio en 1965 en Nueva York. Como era algo nuevo en ese momento, fue tan problemático que estaban tocando y ni ellos ni el público podían escuchar bien por culpa de los gritos, que eran tan ensordecedores que le ganaban a las pequeñas bocinas. Esto los inspiró a dejar de presentarse en vivo y solamente vender discos. Gracias a estos sucesos, el término Beatlemanía se hizo conocido, marcando un precedente para futuros shows de artistas. Sin embargo, esa no fue la primera vez que se desató manía por un artista. Y no, tampoco estoy hablando de Elvis. Me refiero a algo que pasó mucho antes, incluso de que existiera el radio, la televisión y hasta los micrófonos y bocinas. El primer rockstar de toda la historia y el verdadero inventor de los conciertos masivos y las concentraciones de fanáticos fue el pianista húngaro Franz Liszt. Liszt siempre fue un prodigio en el piano, pero fue hasta que empezó una gira por Europa en 1839 que vio realmente las reacciones que causaba en la gente. Según palabras de los que vieron esto con sus propios ojos, en los conciertos que hacía la gente tenía reacciones casi histéricas con la música y con él, llegando a un nivel de éxtasis místico. En las ciudades a donde llegaba, cuando salía a la calle, los fanáticos llegaban con su retrato pintado puesto en marcos con diamantes y además le llevaban serenata hasta el hotel donde se quedaba. Cuando se le caía un guante o cuando tiraba una colilla de cigarro, se aventaban y se peleaban para tenerlo, y algunas fans intentaban incluso conseguir un mechón de su cabello. Imagínate a la gente de 1840 haciendo eso. Décadas antes, Mozart y posteriormente Beethoven y Chopin tocaban solo para los nobles y la alta sociedad. Pasarían años para que se empezaran a hacer más populares los conciertos para toda la gente. Entonces fue tanto el impacto de esto, de los conciertos de Liszt, que expertos comenzaron a usar el término listomanía para describirlo. Nunca antes se había visto algo similar, pero el término se usaba muy diferente que Beatlemanía. Antes la palabra manía era algo más serio. Los médicos llegaron a considerar la listomanía como una condición contagiosa y estaban buscando la cura. Se dieron cuenta que había ciudades en donde pasaba más, como en el norte de Alemania, y especularon que esto se debía a las diferentes formas de gobierno, pero la diferencia no era mucha. O bueno, otra cosa que tal vez no tomaron en cuenta es que sin televisión, ni radio, ni transmisiones en vivo de TikTok de fábricas chinas falsas haciendo control de calidad a lamparitas USB, la gente se podía aburrir fácilmente, necesitaban divertirse. Este fenómeno no fue exclusivo de Europa, llegó también hasta el continente americano. En Estados Unidos también escuchaban su música, pero como no había YouTube, discos o ni siquiera fonógrafo, la forma en la que llegaba la música era en notación. Podías comprar unas hojas con la música para tocarla en tu casa o ir a un recital interpretado por otro pianista. Se dice que llegaron a ofrecerle $500,000 de ese tiempo a Liszt para tomar un barco hasta Nueva York para hacer unos conciertos, y lo consideró, pero al final no fue. No se hizo la primera gira mundial. La listomanía duró en su apogeo por un periodo de más o menos 10 años, en los que los expertos no pudieron encontrar la cura para que la gente ya no se emocionara. Más bien lo que estaban viendo era como una ventana al futuro de los conciertos. La música es algo tan necesario para los humanos que ha ido a la par con nuestro desarrollo como sociedad, y dentro de 1000 años, en el año 3023, seguramente va a seguir existiendo. 2. Los chicles o goma de mascar son de los dulces más populares de todos los tiempos, pero así como hay grandes fanáticos, también hay quienes los consideran como su peor enemigo, justo como el país de Singapur. En Singapur hay leyes que podrían considerarse como demasiado estrictas para cosas que se consideran normales en cualquier otro lado. Por ejemplo, si vas por la calle en este país y se te ocurre cortar una flor que viste para regalársela a alguien, si te llegan a descubrir haciendo eso, vas a tener
tener que pagar una multa del equivalente a $1000. De igual forma, masticar chicle o tan siquiera llevar contigo un paquete de goma de mascar puede hacer que te pongan una multa similar como de $1000. Pero si se te ocurre vender en tu tienda o en la calle, la multa sube a entre $10,000 y $100,000. Un poco exagerado tal vez, pero es que la goma de mascar le costaba miles y miles a este lugar al hacer mantenimiento y limpieza, además de que lo llegaron a usar para sabotear los sensores de las puertas del metro, pero eso fue hace muchos años. El caso es que los chicles están prohibidos y puede ser que en muchos otros países sigan estos pasos dentro de muy poco tiempo, ya que pueden tapar el drenaje y son muy difíciles de quitar de las superficies. Si nos ponemos en plan de considerar a los chicles como algo malo para las ciudades, entonces, ¿quién es el villano o a quién le debemos la popularidad de estos dulces? Pues si Singapur tuviera que culpar a alguien por la existencia actual de los chicles, tiene que ser a la misma persona responsable de vender más de la mitad del territorio de México en 1848. Estoy hablando de Antonio López de Santa Anna, expresidente de México. Sí, así de random como suena. Y vamos a ver las piezas de este efecto dominó que cayeron hasta llegar a este resultado. En ese tiempo el territorio de México era gigante. Todo lo que ahora es California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, entre otros estados, eran parte de México. Pero por culpa de las tensiones que había de parte del gobierno dictatorial de Santa Anna en el país y también con Estados Unidos, provocaron que empezara una guerra. Esta guerra de México contra Estados Unidos solo se pudo detener con la firma de un tratado en donde se cedía ese territorio, con todo y personas adentro. Esto a cambio de tan solo $15 millones. Hablando de negocios realmente malos. Y esto influyó directamente a lo de los chicles, a eso voy. Después de todo esto, Santa Anna fue exiliado a Colombia en 1855 y después a Estados Unidos, en donde se quedó en Nueva York en 1860. Ahí fue donde conoció a Thomas Adams, al que convirtió en su secretario. Lo que más le llamaba la atención a Thomas Adams de Santa Anna es que siempre estaba masticando una resina, algo que lo ayudaba a calmar la ansiedad y tristeza por todo lo que pasó. Ya saben, lo de vender medio México. Adams era un inventor, según él, porque sus inventos no habían tenido mucho éxito. Uno de ellos eran unos neumáticos de bajo costo, que al contarle a Santa Anna le recomendó usar el chicle como un sustituto del caucho. Así que mandaron pedir 1 tonelada de chicle desde México, ya que en ese momento no se conocía en ningún otro lado. Pero la idea de los neumáticos no funcionó para nada, entonces ahora tenían 1 tonelada de chicle ahí guardada, hasta que un día Adams vio como una niña estaba comprando en una farmacia parafina para masticar. Sí, la misma sustancia que se usa para hacer velas. No cuestionemos a esta niña, no es como que tuvieran muchas opciones de dulces o de diversión a mitad del siglo XIX. Al contrario, esto hizo recordar a Adams que Santa Anna siempre se la pasaba masticando la resina que compraron. Así que se dispuso a dividir la resina en pequeños pedazos, moldearla y agregarle algo de sabor. Y los llevó justo a la farmacia donde habían visto a la niña, para que los vendieran con el nombre de Adams New York Gum. A partir de esto fue solo éxito. De la marca Chiclets de Adams salieron muchas otras conocidas y vendidas hasta el día de hoy, como Clorets, Trident y Boobaloo, además de los clásicos Wrigley's. Es verdad que desde la antigüedad a los humanos nos ha gustado masticar cosas de goma. Cada cultura tenía en cierta forma su versión del chicle, pero la más popular fue la de México, la del árbol zapota zapotilla. Y esto no hubiera sucedido sin Santa Anna, que por lo visto solamente se dedicaba a regalarle cosas mexicanas a los Estados Unidos. Así que de forma indirecta, este individuo tiene la culpa de que las calles de Singapur hayan sido ensuciadas. Y pues solamente quería decirte eso, si eres singapurense es buena información, no tienes que agradecerme. Uno. Las plantas son esenciales para el equilibrio de la naturaleza. En serio, son muy importantes. Si no existieran, ni siquiera podríamos respirar. Además de que tampoco habría comida para nosotros ni para los animales. Pero bueno, lo segundo ni siquiera importa si no hay oxígeno. El caso es que son necesarias. A pesar de la importancia de las plantas, tienen una gran desventaja. Si se aburren de un lugar y quieren mudarse o irse de vacaciones, no pueden hacerlo. Están inmóviles, por lo menos la gran
gran mayoría. Si va un animal a molestarlas, no pueden hacer nada, no pueden huir. Vaya que no les tocó una buena mano en el juego de cartas de la existencia. Pero claro, esto no se iba a quedar así. Aunque las veas todas introvertidas, muchas plantas comunes que vemos diario han desarrollado mecanismos de defensa extremadamente creativos. Y cuidado con el que se cruce. Por ejemplo, el más conocido, los chiles, que pican mucho, parece que hacen todo para que no te los comas. Aunque bueno, eso tal vez no les salió muy bien, porque a los humanos nos gustan demasiado las salsas picantes, y las aves tampoco tienen algún problema con esto. Sin embargo, ese era el plan de las plantas de chiles desde un principio. La capsaicina, el compuesto que hace que piquen, no está hecho para evitar que te comas sus frutos. El problema en realidad es con los hongos. Cuando pequeños insectos se comen los chiles, les dejan hoyos en la superficie. Entonces ahí entraba un hongo que destruía esta fruta, por lo que con el paso del tiempo fueron desarrollando los químicos necesarios para contrarrestar esto, lo que hace que se frene casi por completo el crecimiento de microbios y hongos. Entonces todos salen ganando, se frenan los hongos, las aves distribuyen las semillas para hacer nuevos árboles y los humanos tenemos shows en donde celebridades comen alitas hiperpicosas. Y claro, también tenemos tacos al pastor con salsa verde. Otro mecanismo de defensa que no te imaginarías lo tiene la planta del maíz, porque a quién no le gusta el maíz. Pues al parecer esto es algo que no le agrada mucho a esta planta, que libera un compuesto químico cuando es dañada. Este compuesto, de nombre complicado pero lo dejo escrito aquí, atrae de forma casi obsesiva a las avispas, que a cambio eliminan las plagas. Algunas de estas especies de avispas son parasitarias, o sea que ponen sus huevos dentro de animales como orugas, que cuando salen sus crías destruyen a la oruga que come la planta de maíz y el maíz agradece con más esencia para avispa. Qué bonita y nada escalofriante es la naturaleza, ¿verdad? ¿Alguna vez te dijo tu mamá que no te comieras las frutitas rojas de las plantas porque eran venenosas y no le creías? Pues en parte tenía razón. Y es que hay muchas frutas rojas pequeñas que algunas son comestibles, pero en cambio hay otras que te pueden envenenar, así que lo mejor es no arriesgarse. Unas en específico son las frutas de la planta de espárragos, que cuando crecen tienen estos frutos rojos pequeños que tienen saponinas, un compuesto que es especialmente tóxico para los perros y para los gatos, y pues también para los humanos. Es un mecanismo clásico de defensa para que no se metan con ella, que puede causar todo tipo de reacciones, desde comezón extremo hasta malestar estomacal extremo. También varía dependiendo la cantidad que se coma. De todas formas, se recomienda consultar con un médico si hay síntomas. Y sé que acabo de decir que las plantas no pueden irse a otro lugar si no les gusten donde están, pero eso no quiere decir que sean 100% inmóviles, tal y como lo demuestra la mimosa púdica, también llamada la planta tímida o dormilona, que su superpoder es que se puede mover, esto para poder defenderse de cualquier zombie que llegue. Cuando siente que la molestan, se cierran sus hojas, se contraen. Esto lo hace con un mecanismo de turgencia en las células, provocado por la variación de fluido. Este movimiento no es para intimidar, al contrario, es para hacer creer a sus depredadores que es una planta marchita y no les den ganas de comérsela. Y también se contrae en la noche como si durmiera. Además de esto, tiene una defensa química que suelta con un olor como de azufre, que sirve para alejar al depredador, algo que también sirve para comunicarse con las demás plantas para que tengan lista su defensa también. Entonces no son tan tímidas como parece. Hay otros mecanismos de defensa que aprovechamos los humanos, como el sulforafano del brócoli, que puede llegar a ser venenoso para algunas plagas, pero al mismo tiempo eso es lo que lo hace tan nutritivo para nosotros, o la propia cafeína en la planta de café, que la planta aprendió a producirla para alejar a los insectos, pero nosotros llegamos e hicimos con ella una de las bebidas más populares. Claro que estas son plantas comunes que podemos llegar a ver y consumir, pero también existen plantas que tienen mecanismos extremos de defensa que están en los rincones más recónditos de las selvas y pantanos. Pero claro que eso es tema para otro video, porque si no aquí ya no cabe. No olvides dejar tu suscripción para más datos curiosos a detalle. Dale click a la campanita y deja pulgar arriba. Increíbles datos curiosos a detalle. Cocoptero.